espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 30 minutos, 31, más 27 de octubre del año 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680M, un placer estar junto a usted iniciando esta jornada, poder transmitir también, compartir con usted lo principal de la información del Ecuador y el mundo, el análisis y opinión aquí en este programa Amarres. Bienvenidos y bienvenidas. Los invitamos a que nos sigan también a nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook como Programas Sin Amarres y en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya. Hoy tenemos además una importante agenda noticiosa, esperamos que tendremos como invitados junto a nosotros, el Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Stalin Poveda, director del programa, y también saludamos a Carlos Pacheco, que está en los controles. Y en primera línea tenemos que siempre saludar a la amable audiencia de Atalaya, a los radio oyentes, a los que nos escuchan en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo, gracias a las distintas redes sociales con las que cuenta Atalaya. Como siempre, gracias por escucharnos. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia. Aprovecho la ocasión, Teresa, ponga atención porque no se está escuchando bien su transmisión, se la oye intercalada. Le rogaría que haga alguna rectificación pertinente. Bueno, ahora sí, adelante, Teresa. Así es, efectivamente estamos en ese arreglo, estimado licenciado, gracias. La recomendación, vamos mientras tanto a saludar a su Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Gracias, Teresa. Buenos días ecuatorianos. También saludamos pues, a nuestra compañera Teresa Merchán y también a nuestro compañero Alcides Montilla. En los controles a Carlitos Pacheco. Hablaremos de las resoluciones que ha tomado el COE nacional y el COE provincial, el cantonal, porque alrededor de estas resoluciones tendrá que medirse el nivel de la disciplina social que se requiere. Esto aún no ha terminado. La vacuna no la tenemos, no ha llegado. La única vacuna que tenemos es aquella en la disciplina social, el distanciamiento, el uso de mascarilla, lavado de manos. Abordaremos estos temas en el desarrollo de la noticia, en conocimiento a los titulares que traen hoy en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con Diario El Persiste. En su nota principal que nos refiere al tema que se anunciaba el sociólogo, se anticipan restricciones para el feriado con el fin de evitar un rebrote de COVID-19. El evento de casos por COVID-19 moviliza a las autoridades a tomar medidas restrictivas para evitar una ola de contagio. Las posiciones se las anuncia para el feriado próximo. En la ciudad de los cementerios permanecerán cerrados y están prohibidos los velatorios. También estarán abiertas desde las 5 a las 15 horas, entre otras normas. En tanto, en Guayaquil, el 31 de octubre al martes 3 de noviembre estarán cerrados los cementerios, igual que en el Malecón Bolívar, y se suspende la tonalización de la avenida 9 de octubre. Se controlará el aforo en los negocios. El Colegio de Médicos de Guayas pidió la suspensión del feriado o que al menos las playas en 35 casos de COVID-19 en el país. Por otro lado, nos cuenta el norte.
Ecuador. Menciona la contaminación del río Machinaza con altos niveles de hierro y cobre. Lundy Gold lo atribuye a las condiciones naturales del río y a la geológica. De las personas mayores, señala uno de los informes frente al desarrollo de esta zona. Por otro lado, también el universo de facturación electrónica ha aumentado de 271 contribuyentes autorizados en marzo, subió a 146.324 según el sistema de rentas internas. Por otro lado, polémica por medidas sustitutivas. Los detenidos con droga en Durán están libres y dieron positivo por COVID-19. Y en lo internacional nos cuenta que Chile reescribe constitución para en 2022. El cronograma incluye la elección de constituyentes en el 2021. Por otro lado, Justicia anuló una orden de detención contra Evo Morales. El juez Jorge Quino dijo que el orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque se vulneran sus derechos en la defensa. Vamos ahora a leer, bien a compartir con ustedes esta información de el 52 centros superiores aprobaron el factor técnico de Babahoyo de especialidades turísticas de Quito no pasaron la acreditación universitaria, sin embargo no cerrarán. Así también está meses de en otros temas también nos cuenta la movilidad de la frontera cambió tras el cierre del Rumichaca, desde la pacificación de las áreas en el puente internacional Rumichaca. Ecuatorianos y colombianos no han podido ver a sus familias trabajar. Por otro lado, Guayaquil toma 3 medidas para evitar contagios. El Comité de Operaciones de Emergencia, el COE de Guayaquil, aplicará más inmediatas, más del cierre de los cementerios por el Día de los Difuntos. Esta instancia decidió cerrar el balcón para evitar aglomeraciones, especialmente por Halloween, y se abrirán los controles del aforo en centros comerciales y restaurantes. Y finalmente nos dice el comercio menos clientes enviando para las personas que usan este tipo de electrodomésticos. Finalmente, entre el rebrote y la reactivación económica. Por otro lado, nos cuenta también el diario Expreso. Uno se quejan de la delincuencia y señalan que han tenido que encerrarse para evitar víctimas de Lampa. 6 de la mañana con 40 minutos, sociólogo de semana, concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. Yo voy a insistir en lo que Alcides inicialmente hizo una observación. Su audio está un poco como que se corta, se monta, Teresa. Es importante con Carlitos Pacheco ver cómo lo adecuamos, lo ponemos a punto, porque tenemos entrevistas y además para que el programa, pues, en términos general, pues, pueda ser escuchado como debe ser, con nitidez. Bien, estamos a 48 horas de que se inicie un feriado en el país. Y por cierto, es necesario que los ecuatorianos tengamos como parte de nuestro aporte la responsabilidad de protegernos adecuadamente y proteger a su familia, a sus entornos. Esto equivale a reforzar la disciplina social. Esto equivale a reforzar los aspectos relativos a distanciamiento social
a uso de mascarilla. ¿No? Y como dice la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, todo lo que hemos ganado no puede echarse por la borda solo porque no se ha adecuado un empoderamiento social en la disciplina del uso adecuado de la mascarilla y también de las previsiones respecto al distanciamiento social. Se han tomado en general algunas medidas que nos parecen importantes, unas contrastan con las otras. Por ejemplo, el cierre de los cementerios. Esta es una medida bastante controversial en términos de que alrededor de esas visitas, evidentemente, se refleja una cultura, una tradición y una expresión psicosocial de los ciudadanos, indistintamente en cada región, por su costumbre y su característica de cómo van al cementerio a velar a sus muertos. Sin embargo, es necesario evitar, porque eso es un momento de gran movilización social, donde se moviliza toda la familia. Realmente hablamos de miles de personas que se movilizan en ese momento a los cementerios en todo el país, y sería realmente muy difícil un control, pero el control de las instituciones, de las autoridades públicas, pero el autocontrol es el que debería prevalecer. Luego de eso, las playas, unas se abren, otras se cierran, otras se restringen. También hay restricciones. Bares, discotecas, un aforo creo del 30% también están cerradas. Y otros aspectos inclusive institucionales, familiares, de reuniones en el orden familiar que no pueden exceder a un número determinado si están siendo controladas. En sectores por donde vivo, si usted escucha una música, muchas personas hablando, enseguida llaman y viene la policía y llama la atención, como debe ser. Yo creo que estos son momentos de recogimiento. No es porque exista un feriado, tenemos que relajarnos y mandar al traste todo lo que hemos logrado. Esto sería impresentable, que tengamos que volver a restricciones anteriores. No hemos pasado el semáforo amarillo, pero vivimos como que estuviéramos en verde. Hay un relajamiento. La gente tiene que tomar conciencia de que lo único que nos puede preservar nuestra salud y evitar contaminación es este distanciamiento social, es esta disciplina social, es todos los hábitos a nivel de salud y de higiene personal que han sido recomendados y que son de dominio público. De otra manera, vamos a estar inmersos en nueva ola de contagio, como ya se está viendo en algunas partes del país. Alcides. Sí, Stalin, vea, lo que está pasando con la disciplina, entre comillas, de nosotros, los ecuatorianos, respecto al COVID, es algo que pasa regularmente. O sea, no tenemos disciplina. Somos ecuatorianos de disciplina de horario, de 9 a 12 y de 4 a 6. Ahí hacemos disciplina. Hacemos una manifestación, hacemos una paralización con horario, de 9 a 12 y de 4 a 6. El resto nos olvidamos. Así pasa igual en el tema del COVID. Hacemos una restricción, una cuarentena de horario, de 9 a 12 y de 4 a 6. Y el resto, esto es de todos los días, esto es de 24 horas al día, ¿vale? Y lo que está pasando es exactamente lo que nos advirtieron. No hay que bajar los brazos, hay que seguir con las medidas biosanitarias, hay que evitar las concentraciones, hay que evitar las aglomeraciones. Claro, hay muchos que no están de acuerdo, hay muchos que se enojan, hay muchos que dicen, ¿por qué no me permiten a mí ir a ver a mis fieles difuntos el 2 de noviembre? Lo pueden ir a ver otro día, Stalin, lo podemos ver otro día, no hay ningún problema. Con mayor control, con mayor seguridad, evitando la aglomeración, porque ahí viene el contacto, ahí viene el contagio. Es una cosa tan simple de razonar. Entonces hay que colaborar. Si las autoridades están tomando medidas drásticas, porque las tienen que tomar, para eso son autoridades,
A veces se equivocan, a veces no, pero son autoridades que tienen que tomar medidas. No pueden las autoridades estar inactivas, impasibles ante la situación de una pandemia que en Europa está causando serios problemas, están paralizando servicios, no hay actividad normal diaria ahora en Europa, en Italia, en Francia, en España. Estoy viendo que en uno de esos países la gente ha salido enojada porque quiere libertad. No se puede dar libertad en estas condiciones. La pandemia sigue, no se ha ido, no se ha escondido, sigue. Entonces hay que lavarse las manos con agua y jabón, la mascarilla, el distanciamiento social y otras normas más que también están avisándose. Tienen que registrarse, tienen que por obligación ejecutarse, aplicarse, estimados tales. Si no, pues vamos a ver nuevas estadísticas, vamos a ver nuevos enfermos, vamos a ver hospitales llenos de enfermos. Entonces todas estas cosas que habíamos recuperado, ¿verdad?, después de tanta situación crítica que pasó el país, especialmente Guayaquil, hay que mantenerlo, no hay que darle la oportunidad a la pandemia que nuevamente se levante y nos afecte. Y entonces la culpa es nuestra, nosotros tenemos que insistir en que seguiremos con los mismos problemas, las mismas estadísticas, seguiremos con los videos que van recorriendo todo el mundo de gente que no puede entrar a un hospital porque no hay espacio, porque no hay camas, porque no hay médicos, porque no hay medicina, porque hay una serie de problemas. Está bien que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Mire, hay 5 ciudades en el país, 5 ciudades que tienen números bien complicados en cuanto a lo que se refiere al incumplimiento de ciertas normas. Y ahí está Quito, ahí está Guayaquil, ahí está Manta, y ahí están otras ciudades más, Esmeralda, ¿verdad?, que en este momento tienen que necesariamente volver a las medidas anteriores. Y que no se sorprenda, Stalin, no se sorprenda que en cualquier momento del amarillo, no es que vamos a pasar al verde, vamos a regresar al rojo. Esa es la sospecha de mucha gente. Y eso claro, es o un asunto que hay que endurecer las analizarlo. medidas del amarillo, ¿no? ¿Perdón? O tendremos que endurecer las medidas del semáforo amarillo. Lo que pasa en Manta con estas medidas es implícitamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pero lo están más o menos inculcando, te lo están diciendo, oye, vea, si vamos a aplicar estas medidas y tú sigues incumpliéndolas, vamos a tener que regresar al semáforo rojo. ¿Y eso qué significa? Restricciones de todos lados, pues no solamente en circulación, en la actividad comercial, en la actividad laboral, en la actividad profesional y en todo tipo de actividades. Y claro, esto significa paralización, esto significa suspensión de servicios y tantas cosas más. Entonces estamos advertidos y este feriado es muy trascendental porque va a haber mucha movilización por el hecho de que hay celebraciones como el Día del Difunto, el Día de Cuenca, y el feriado concretamente, que es el que hace que mucha gente salga a las playas, etcétera. Ahí también, inclusive en las playas, miren, Manta ya hasta las 3 de la tarde. En Guayaquil también se está tomando una serie de medidas, ya la alcaldesa lo anunció ayer. En Varadero las playas Varadero, todo eso tiene un aforo mínimo y un tiempo en el que puedes llegar y tienes que retirarte, creo que claro. Los ciudadanos. ¿Qué ha pasado 7 meses después? Ha habido se ha internalizado en la conducta y en la conciencia y en la disciplina social este principio de responsabilidad, de protección para el no contagio, o todavía nosotros creemos que existe una falta de cómo es, voy a utilizar el término adecuado, una falta de compromiso para con sí mismo y para la familia y para la sociedad, porque no es posible que el tema de la disciplina para no contagiarse tenga que venir desde controles de lo público, desde decisiones coercitivas para cumplir y decirle, oiga, cumple, si no te vas a infectar y te vas a morir o vas a infectar a tu familia. Es que esto es impresentable, Alcides. Claro,
Exacto. Evaluemos 7 meses después, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos avanzado? Solamente hemos logrado que a través de lo coercitivo, ¿no?, podamos tener las medidas restrictivas de protección para efecto de no contagio. ¿Y dónde está entonces el aporte de la disciplina social, que se dice que es lo único que nos puede mantener en una expectativa de estar libre de contagio? Esto es preocupante, Alcides, porque eso refleja la calidad de ciudadanía que tenemos. Eso refleja la calidad de institucionalidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que queremos al final cuando nosotros vemos 7 meses después el futuro que queremos después de una pandemia? Además de habernos protegido en nuestra salud, y que esta pandemia ha puesto en relieve situaciones eminentemente estructurales y que ponen evidente algunos actores y sectores sociales que antes eran invisibilizados y que hoy la pandemia los puso visibilizados, ¿no? Personas migrantes, refugiados, pueblos indígenas, afrodescendientes, el tema de la mujer con mayor exposición a una acción intrafamiliar, todos estos elementos, el tema de la pobreza que ha aumentado, el tema del desempleo, no, psicosocialmente, la gente vive en una especie de anomia, está enajenado, por donde quiera que mire, quiere encontrar una vida y lo único que dice es, no, yo tengo que salir a la calle, cueste lo que cueste, porque de eso depende la protección de que yo pueda alimentar a mi familia. Las dos cosas están íntimamente ligadas. Uno puede salir a la calle, pero por favor tú veas a gente vendiendo, trabajando en restaurantes, se acercan sin la mascarilla a atenderte. Entonces tú tienes que mirar, pónganse la mascarilla. Y por último se ponen hasta bravos, no, yo no tengo nada. Gente que vende en la calle, que tienen derecho a trabajar, frutas, verduras, lo que sea, se acercan a tu carro a ofrecerte sin mascarilla, tienes que subir el vidrio rapidísimo. Entonces no es posible que se pueda vivir en esa especie de amenaza, de autoamenaza, porque esto es una autoamenaza permanente, porque si el ciudadano no se protege, señores, no hay para cada quien o para cada ciudadano alguien que esté al lado diciéndole se debe hacer así y protegerte de esta manera. Yo creo que hay una campaña de empoderamiento social que es la única que nos puede garantizar esa disciplina social. De otra manera, señores, no vamos a lamentarnos después de tener que endurecer medidas o regresar a otro color del semáforo. Mire, Sí. Stalin, el ecuatoriano trabaja al susto y al amedrento, ¿verdad? Cuando se asusta, trata de alguna manera de disciplinarse. Pero él mismo se convence de que ha pasado el susto y vuelve a la normalidad, a la costumbre vieja, ¿verdad? Y en el caso que usted hace referencia. Pero si todos tenemos que aplicar medidas biosanitarias, ¿verdad? ¿Por qué los unos le tenemos que decir a los otros, oiga, póngase la mascarilla, señor? Eso tiene que ser de responsabilidad de cada uno. Lo que pasa es que yo, que sí cumplo con las medidas biosanitarias, no puedo permitir que una persona que está a mi lado no ande con mascarilla. ¿Por qué? Porque me puede infectar, pues. O sea, hay que cuidarse, pues. Porque eso debería ser el cuidado de todos, y sin embargo tiene que ser el cuidado de uno en relación con otros. Entonces, no nos queda más. Usted va y hace columna en un banco, hace columna para pagar en un centro comercial, o para pagar en un comisariato. El que está al lado está como a medio metro suyo, sin mascarilla. Y como usted dice, claro, uno le dice, señor, por favor, póngase la mascarilla. No, si yo no tengo nada. No, si yo no estoy enfermo. No, si no... Imagínese, con ese tipo de actitudes, ¿a dónde vamos a ir en este país, ¿A dónde vamos a ir? Disciplina, señores, ¿verdad? Disciplina. Estamos en una pandemia, no se ha ido la pandemia. Tal vez, Alcide, tú lo ves porque tú has mantenido esa disciplina del aislamiento a rajatabla, como debe de ser. Nosotros hemos estado saliendo y realmente vemos, tú lo puedes ver por televisión, nosotros lo vemos día a día cuando salimos a nuestras labores y todo lo que ocurre, vemos cómo realmente la gente no está tomando las verdaderas previsiones. Como consecuencia, disciplina social que es la que necesitamos para evitar
estos contagios. Por otro lado, ¿cómo está Guayaquil, Alcides, respecto a los brotes? Veía el día de ayer que se aclaraban que camas UCI sí había, y que había un elemental o un mínimo rebrote en la ciudad de Guayaquil. ¿Tienes alguna estadística, Alcides? Mire, el Comité de Operaciones Cantonal de Guayaquil, ¿verdad?, ha dicho que en este mes de octubre se han producido, escuche, 886 aglomeraciones, o sea, de baile, de un poco de aglomeraciones. Ese es el primer factor de contaminación. Entonces, se ha tomado una serie de medidas: el cierre de los cementerios del Malecón 2000, eliminar el uso exclusivo para peatones del Boulevard 9 de Octubre, se restringen las fiestas y los eventos organizados en predios privados y una serie de cuestionamientos más. Al igual que también en Manta, aunque parece ser que en Esmeraldas no va a haber ningún tipo de restricción. La alcaldesa ha dicho que los cementerios van a ser controlados por agentes municipales. No lo creo mucho. Pero ese es el asunto, Stalin. Esas son las situaciones que se presentan al momento, y las autoridades han dicho que en el caso de las ciudades más indisciplinadas, ahí está en segundo lugar Guayaquil. Primero está Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Dios y Esmeraldas. En los 25 días de este mes, bueno, el cálculo fue hecho 25 días, estamos a 27, se han descubierto 4.609 aglomeraciones en esas 5 ciudades. Imagínate. Es el 48% de todo el país. Ahí hay Guayaquil. Oye, sería interesante saber, ya no nos da el tiempo porque vamos a ir a un corte, qué pasó y qué ha pasado en los cantones donde están en semáforo verde. Por ejemplo, Daule. Daule está desde el 2 de junio en semáforo verde. Por eso, y no tenemos una evaluación, o sí habrá una evaluación. Sí, claro. Cómo evoluciona. Ahí los científicos, porque el caso de Daule, para que usted se sorprenda, el caso de Daule ha sido analizado por científicos en el mundo, que han dicho que ahí hay un milagro científico en Daule. A ver, si es milagro, no es científico. ¿Perdón? Si es milagro, no es científico. Bueno, porque dicen que es un milagro científico porque no se explican cuál es el motivo por el cual desde el 2 de junio Daule está en semáforo verde y sin embargo sigue ahí y no hay un rebrote de ninguna del COVID. Entonces no han dado ninguna explicación. Dicen que es la inmunidad de rebaño. Algunos científicos han dicho que eso no es posible, eso no está comprobado, pero otros dicen que sí. La inmunidad de cómo evoluciona y toda esta cosa. Sí, claro. Imagina. Bueno, pero sí sería interesante un poco preocuparnos de ver cómo está la situación allá. Vamos a ir con nuestros anunciantes y anunciamos nuestro invitado, el candidato presidencial Guillermo Lasso. Así es, 6 de la mañana con 59 minutos, enseguida volvemos con más el programa Cinema. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio público. Está en las nuestras, con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008. CNE, elecciones... Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre reiniciaremos los cortes por deudas acumuladas.
Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Cerramos el año de eliminatorias con 2 fechas más en noviembre, rumbo a Qatar 2022. Jueves 12 de noviembre, 15:03 de la tarde en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Bolivia, la selección del altiplano recibe a Ecuador. Y el martes 17, desde las 16 horas, 4 de la tarde, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital de la República, la renovada tricolor, de la mano de su técnico Gustavo Alfaro, se enfrenta a Colombia. Cada punto cuenta para lograr el objetivo final. Y en el sistema de emisoras Atalaya nos preparamos para entregarle a nuestros oyentes y a nuestros internautas la mejor información deportiva. Somos Atalaya, una potencia en radio junto a nuestra selección. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 4 minutos. Gracias por participar en compañía de su programa Sin Amarres. En este punto, tal como lo habíamos anunciado, ya está conectado junto a nosotros el señor Guillermo Lazo Mendoza, líder del movimiento Creo y candidato presidencial por este partido. Estimado sociólogo, para iniciar el diálogo con él. Quien queremos darle la bienvenida, Stalin Poveda le saluda a Guillermo Lazo, ¿cómo está usted? Y nos acompaña Alcides Montilla, Teresa Marchán. Le pregunto cómo está su salud personal, porque la pública evidentemente ya sabemos de qué enfermedad padece. Buenos días y bienvenido, Guillermo. A ver si me da un comprendido, Guillermo, ¿me escucha? No tenemos retorno. A ver si confirman, por favor, si tenemos a nuestro invitado en la línea. Carlos Pacheco, Alcides, usted está con retorno. Yo sí, sin ningún problema. ¿Usted me escucha a mí, Alcides? Totalmente bien. Ya. ¿Qué pasa con Teresa? ¿Qué pasa con los controles? No sé, pero parece que tenemos algún problema con la comunicación con Teresa. Perfecto, ya lo tenemos en línea. Recortado. A ver, ¿tenemos el contacto con nuestro invitado? Por favor, si nos confirma, señor Guillermo Lazo, si nos está escuchando en este momento. Muy buenos días. No tenemos retorno. Yo creo que debería nuevamente... Tomar en este momento, intentar nuevamente contactarnos con él. Correcto. Alcides, decíamos inicialmente nosotros, ¿cuál es el futuro que queremos después
o en este proceso de la pandemia económica, ¿cree que podemos superar esta situación, por ejemplo, en lo económico? Ya parece que estamos con el Sí, señor Guillermo Lazo. Ahora tenemos contacto. Le damos la bienvenida al candidato presidencial Guillermo Lazo. Stalin Poveda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y también Teresa Marchán. Le pregunto por su salud, Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Stalin. Buenos días, Alcides, y a Teresa también un saludo. Mi salud personal está muy bien, estupendamente bien. No tengo ningún problema de salud. Lo único, he debido usar un bastón por un problema de movilidad en mi pierna izquierda, como resultado de una caída que tuve en el Camino de Santiago y luego una operación que me realizaron en España hace unos 7 años. Pero mi salud está impecable. Perfecto. Vamos a revisar, Guillermo, con usted su plan programático de gobierno, por un lado, pero antes una contextualización. Mirar que 7 meses después de que el COVID-19 fuera declarado una pandemia y continúa un proceso, este proceso crisis sanitaria con devastadores impactos, por supuesto, a niveles económicos, y que hoy es una catástrofe humanitaria. Le pregunto yo si podemos superarla y cuáles serían las vías por las cuales podremos superar esta situación para lograr una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Buenos días y bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tomar medidas de precaución. Es decir, hay que usar la mascarilla, hay que utilizar el alcohol y lavarse las manos con la mayor frecuencia posible. Yo creo que eso es fundamental, tener presente que las medidas de restricción se pueden flexibilizar, pero la pandemia no se ha flexibilizado. En segundo lugar, para salir globalmente de este problema necesitamos una vacuna. Y en eso se encuentran trabajando las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, como la propia China, Rusia, y bueno, esa vacuna será indispensable para poder evitar la propagación de la pandemia. Y Ecuador deberá formar parte de esos esfuerzos y lograr lo más rápido posible vacunas para poder vacunar a la mayoría de ecuatorianos y así mitigar el riesgo. Perfecto. Guillermo Lazo, quiero preguntarle a usted lo siguiente. La pandemia, uno de los impactos mayores, más allá de la salud, es el tema del desempleo, que prácticamente impactó toda una cadena productiva en el país. Y usted calificó la falta de empleo como una herida social. ¿Cuál es la propuesta de su plan de gobierno si llegare usted a ser beneficiario del voto popular en el gobierno que ustedes van a dirigir o dirigirían? ¿Qué propuesta se tiene para efecto de terminar o crear todos estos estímulos para reactivar el tema del empleo? Bien, en primer lugar, tengamos claro, pongamos en contexto el tema. Yo creo que la pandemia causó un grave daño no solo al empleo como tal, sino a la generación de ingresos en la familia ecuatoriana, porque gran parte de la población ecuatoriana tiene un trabajo autónomo e independiente que no lo ha podido desarrollar durante la pandemia. Y el empleo es otro elemento adicional donde hemos visto la pérdida de empleo para muchas familias ecuatorianas. ¿Cómo recuperar el empleo? Yo creo que no hay fórmulas mágicas. La única manera de recuperar el empleo es promoviendo la inversión. Hay que promover una ley que reduzca trámites y elimine el exceso de impuestos para el emprendimiento, para que se pueda emprender sin necesidad de tener la carga de trámites y la carga de impuestos.
y por otro lado necesitamos abrir la inversión privada en proyectos de infraestructura pública para llevar a cabo carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, para llevar a cabo proyectos como electrolineras para utilizar un shock de inversión en el Ecuador. Y usted sabe, Stalin, que yo sé cómo hacerlo. Usted sabe que yo tengo experiencia y tengo la capacidad para hacerlo, para comprender el problema y para acometer las soluciones desde el primer día de gobierno. Correcto. Guillermo, no solamente se trata de eliminar tramitología para hacer más dinámico y eficiente las opciones de emprendimiento o un escenario del tramo de la deuda externa, el compromiso que este gobierno ha asumido con el Fondo Monetario Internacional. Lo va a respetar, lo va a mirar desde otra perspectiva. ¿Cómo va a ser su accionar respecto a estos compromisos que se han asumido? Usted me ha hecho dos preguntas en una. Si lo entiendo, ¿cómo vamos a actuar frente a la renegociación de la deuda? Yo creo que la renegociación de la deuda es conveniente para el país y elimina egresos para pago de deuda en los próximos 4 años. Por lo tanto, es algo de real beneficio para el Ecuador. Respecto al Fondo Monetario Internacional, hay cosas buenas y hay cosas que no son convenientes. Comienzo por lo que no es conveniente. Subir el IVA no lo vamos a hacer, y no lo vamos a hacer porque produciría una recesión en el Ecuador. Después de una pandemia donde ha caído el consumo, lo que más queremos es estimular el consumo. Y usted no estimula el consumo subiendo los impuestos, el impuesto del IVA. Todo lo contrario. Por lo tanto, trataremos de conversar con el Fondo Monetario Internacional, que conozca nuestro plan de gobierno, que se enfoca fundamentalmente en eliminar el excesivo gasto público, se enfoca en este shock de inversión que va a generar empleo y también dinamismo a la economía e ingresos posteriores para el Estado, y no en subir impuestos. Perfecto. Guillermo, quiero preguntarle también si es posible un Ecuador con empleo, salud y educación, como usted lo ha hecho público, porque realmente ya analizamos el problema del empleo. El sistema de salud puesto a prueba con la pandemia, un desastre. En medio de eso, todo un proceso de corrupción. La educación, hoy a medias, no podemos por el tema de las previsiones por los contagios. Es posible que todos estos factores fundamentales de estabilidad, de inclusión, de equidad, a nivel de una sociedad más justa y sostenible, pueda manejarse dentro de la crisis y en perspectiva de solución de esta crisis. Mire, Stalin, el presupuesto de salud del Ecuador, del Ministerio de Salud, asciende a cerca de 2.000 millones. Es decir, cerca de 4.700 millones de dólares es el presupuesto de salud pública, llamémoslo de esa manera. Pero ¿qué resulta? Que cada institución va por su lado separado. Y claro, en lugar de usted enfocar una solución integral con 4.700 millones de dólares, lo tiene que hacer de manera separada. Por un lado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por otro lado, el Ministerio de Bienestar Social. ¿Qué es lo que planteamos con Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia, médico cuencano que ha vivido en Quito muchos años, director del Hospital Metropolitano y se ha especializado en la administración de salud pública? La coordinación de los sistemas de salud. No hablar de Ministerio de Salud Pública, sino hablar de Ministerio de Salud, para integrar el manejo en el Ministerio de Salud, la coordinación, el manejo del presupuesto de salud pública del Ministerio y el presupuesto también
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y coordinar con el sistema privado de salud, porque en la pandemia usted habrá notado que por un lado iba el sistema privado, por otro lado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otro muy distinto, el Ministerio de Salud. Tenemos que saber coordinar todo el beneficio telemedicina. Se pueden tratar enfermedades menores. Hoy es común este sistema del Zoom. Muy bien puede haber un Zoom entre el paciente y su médico. Por otro lado, es necesario prevenir antes que curar y tenemos que declarar en emergencia el sector sanitario del Ecuador. Necesitamos agua potable, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario en la mayoría de cantones del Ecuador. Tenemos que trabajar porque usted dice frente a la pandemia, lávate las manos con frecuencia y la respuesta en muchos sectores del país es si tengo agua, no es agua potable, por lo tanto no es recomendable lavarme las manos con esa agua. Tenemos que trabajar en el sector sanitario para prevenir, porque es más barato prevenir que curar. Tenemos que trabajar en la coordinación de todo el sistema de salud del Ecuador y tenemos que trabajar con nuevas tecnologías, con innovación a través de la telemedicina. Perfecto. Guillermo, usted puede haber notado, porque usted transita, tiene 11 años transitando y recorriendo el país, pero en esta última etapa, en estos últimos tiempos, puede haber notado, como nosotros hemos notado, una desconfianza social generalizada hacia los gobiernos, hacia el gobierno fundamentalmente. Y esto tiene su incidencia fundamental en el tema de la corrupción y la ineficiencia de gestión administrativa. ¿Cómo abordar y encarar estos temas? Porque la importancia de la confianza es fundamental, esa relación entre la confianza y un buen gobierno, porque el activo fundamental de los buenos gobiernos prácticamente es la confianza en el orden social. Mire, Stalin, meses esperanza en el pueblo ecuatoriano, desesperanza, preocupación porque no hay empleo, preocupación de las deudas, porque los jóvenes no tienen cupos para estudiar en la universidad o no hay suficientes cupos para estudiar en la universidad. Existe una gran preocupación, desconfianza en el gobierno y también un cuestionamiento a la clase política. Sin duda alguna, esa es una realidad. Como nosotros pretendemos plantear en materia de educación. Mire usted, Stalin, aproximadamente se gradúan 250,000 jóvenes bachilleres al año y solo hay 80,000 cupos en la universidad. Y no hay empleo, se destruye empleo. Es decir, los 250,000 jóvenes no van a trabajar y apenas 80,000 de ellos van a ir a la universidad. Ese es un drama social en el Ecuador. Tenemos que liberalizar a las universidades con una reforma educativa, devolviendo la libertad a los carreras. El territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, para que los jóvenes puedan estudiar de manera online, no solo en la mejor universidad del Ecuador, sino que también puedan estudiar en la mejor universidad del mundo. Por lo tanto, hay mucho por hacer para responder a las inquietudes de los ciudadanos que han visto que en los últimos años hay un gobierno desconectado de la realidad nacional y desconectado. Usted nos ha contestado, Guillermo,
cuál es el carácter del Estado que usted concibe, porque en función de eso también se puede verificar qué dinámica se va a generar en términos productivos y económicos en el país. Es un gobierno inversionista, controlador, perdón, es un Estado inversionista, controlador, regulador, gendarme. ¿Qué tipo de Estado usted visualiza desde el ejercicio del poder? Necesitamos un Estado que respete la libertad individual de los ciudadanos. Un Estado que viva para la familia ecuatoriana, no una familia que viva para el Estado ecuatoriano. Necesitamos un Estado que administre menos, que gobierne más. Necesitamos un Estado que gaste de la madre de familia, produce más beneficio para la familia ecuatoriana que el dinero en manos del Estado. Tenemos que respetar la libertad individual, tenemos que lograr un gobierno verdaderamente democrático, un gobierno democrático que respete la libertad individual, que respete la libertad de los ecuatorianos. Necesitamos un gobierno que respete la libertad de expresión en su máxima dimensión, no con cuestionamientos, no con limitaciones, no con multas. Necesitamos un Estado que respete al sector de los transportistas. Usted no puede vivir con una ley de tránsito que permite poner 3 y 4 multas por la misma infracción de tránsito. No puede usted vivir con una ley que amenaza al transportista con quitarle puntos hasta llegar a quitarle la licencia. El transportista es un padre de familia también. Es alguien que necesita llevar comida al hogar de su casa, preocuparse por la salud de los hijos, preocuparse por la educación de su familia. Por lo tanto, usted no puede vivir bajo el régimen de un Estado controlador, de un Estado que quiere estar omnipresente en la vida de los menos. Respecto a la lucha contra la corrupción y al tema de la una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Pediremos la ayuda de la ONU para poder establecer con técnicos internacionales una estrategia de lucha contra la corrupción que busque 2 objetivos. Primero, recuperar el dinero robado y luego mandar a la cárcel a los corruptos. Respecto de la ineficiencia administrativa, me contaba el sector del transporte pesado hace unos días que ellos hacen 17 trámites en 17 ventanillas distintas. Y usted comprenderá, por cada trámite le piden un estímulo el burócrata, una coima el burócrata. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el exceso de trámites y para lo que sea indispensable, tener una ventanilla única y que el trámite sea digital para que no exista aquella ventanilla donde usted tiene que llevarle una botellita de champán Gran Duval para que le den tramitando, llevando a cabo el trámite que requiera. Eso no es posible. Tenemos que digitalizar al gobierno para facilitar los trámites del país. ¿Qué enfoque usted le va a dar a su gobierno para salir un poco de esta concepción extractivista, que es por un lado el tema del presupuesto? Y bueno, no hemos dejado de ser un país que exportamos materia prima. ¿Concibe usted una modalidad diferente, otro renglón que se pueda articular para lograr los equilibrios económicos y pagar los compromisos que evidentemente a futuro tienen que darse? Mire, Stalin, voy a ser muy breve al responder esta pregunta. Ecuador tiene recursos, Stalin. En el petróleo tenemos reservas probadas por 4.800 millones de barriles de petróleo. Colombia tiene la mitad, sin embargo, produce el doble de petróleo que Ecuador. Tenemos que promover
una mayor eficiencia en la producción petrolera del Ecuador. En segundo lugar, el Ecuador produce 8.000 megavatios de energía eléctrica y consume 4.000. Yo creo que hay una fuente de energía importante. Combustibles fósiles por automóviles que consuman energía eléctrica. Luego tiene la minería, una minería responsable, una minería sostenible, una minería sustentable, una minería que con tecnologías modernas respete al medio ambiente. Ahí hay una oportunidad también para el Ecuador. Luego, en materia de telecomunicaciones, hay mucho por hacer. Ya le dije a usted, necesitamos dar una cobertura integral a todo el territorio ecuatoriano con Internet para llevar a cabo telemedicina y teleeducación. Así que, Stalin, hay muchos recursos que tiene el país. Lo que necesitamos es un gobierno capaz, un gobierno con un presidente capaz, con experiencia, que lleve a cabo todos estos planes que he comentado en esta entrevista, Stalin. Si nos vamos a tomar a Guillermo unos 5 minutos más, porque Alcides también tiene algunas preguntas. Yo voy a terminar con esta pregunta, Guillermo, en el sentido de que usted continuará o cómo ve la propuesta del gobierno de todo este proceso de monetización a distintas instituciones públicas, incluyendo el Banco del Pacífico, que es privado. ¿Cómo será el tratamiento de esto? Perdón, Stalin, no escuché su pregunta. La voz no la logro escuchar porque sale interrumpida. A ver si me escucho ahora con claridad, Guillermo. El gobierno ha propuesto un proceso de monetarización a empresas públicas, incluyendo también al Banco del Pacífico, que entiendo que es público y eso sí sería un traspaso privado. Pero en todo caso, por allí puede haber recursos de los que usted dice que tenemos de donde propiciarnos o extraer recursos para lograr pagar los compromisos y los equilibrios económicos. ¿Usted continuará con esta medida de la monetización? Mire, la palabra monetización es una palabra que evita decir privatización o venta de activos del Estado. Seamos muy claros. De lo que se trata es de vender, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Yo llevaré a cabo el proceso de venta, pero procuraré que quien compre el Banco del Pacífico sea un banco extranjero. Un banco extranjero que llegue al Ecuador a promover la competencia bancaria, que traiga recursos del exterior, que ayude a fortalecer la dolarización y a bajar las tasas de interés y el precio de los servicios bancarios. Necesitamos banca extranjera en el Ecuador. La necesitamos y ese es una asignatura pendiente para la sociedad ecuatoriana. Que hay otros activos, claro. Si tiene usted departamentos, si tiene usted bodegas, edificios que no los requiere el gobierno, pues hay que venderlos. Y con ese dinero hay que fortalecer programas de salud gratuita y de calidad, programas de educación. Dije, en lo fundamental y deshacerse de lo que no es necesario para que no se pierda la atención en el desarrollo del país, de la generación de empleo, promoción de inversiones, del desarrollo de salud y de educación. Y de seguridad pública también, lo cual es un tema muy extenso, del cual casi creo yo que merece una entrevista completa. Perfecto. Alcides, continúas con esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Saludamos a don Guillermo Lazo Mendoza, candidato sismos que han ocurrido hoy en el país, especialmente en Machachi, provincia de Pichincha. El primero fue a las 6:59 minutos con 20 segundos con una magnitud de 4.9 en escala de Richter, y el segundo fue a las 7 de la mañana con 2 minutos y 28 segundos con una magnitud de 3.57 en escala de Richter. Ambos, como digo, en Machachi, provincia de Pichincha, cerca de Quito. El alcalde de Quito ha manifestado que hasta el momento no hay ninguna novedad. Entonces las preguntas, don Guillermo.
El actual ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, ha anunciado que en lo que le corresponde a su periodo, que es ya muy corto, está preparando para insumos que puedan ser utilizados en el próximo gobierno una serie de reformas. Hablaba de reforma tributaria, de reforma laboral y de reforma a la seguridad social, pero yo le agregaría ya una reforma educativa y una reforma a la salud. ¿Cómo toma usted ese anuncio? En caso de que usted gane la presidencia, ¿usted hará estos insumos para definir sus políticas en esos campos, don Guillermo? Alcides, en primer lugar, yo soy candidato a la presidencia de la República de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, listas 21 y lista 6. Precisión importante, correcto. Alcides. Muy bien, muy bien. En segundo lugar, yo estoy en la ciudad de Quito y he sentido los 2 temblores, así que no me los han contado. Estoy aquí en el hotel, muy temprano, despierto atendiendo varias entrevistas telefónicas como la de Atalaya. En tercer lugar, a la pregunta a la que usted se refiere, bueno, pues nosotros no negamos la posibilidad de escuchar propuestas, insumos, aportes de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y si el actual ministro de Finanzas tiene algo que decir en materia de reforma previsional, pues lo escucharemos. No nos vamos a cerrar a escuchar opiniones, sobre todo cuando viene de gente que tiene experiencia y conocimiento. Respecto al tema de la deuda del IES con el gobierno, ¿verdad? ¿Qué propone usted, don Guillermo? Bueno, al revés, la deuda es del gobierno con el IES, porque es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que coge los recursos y los entrega al gobierno. Yo en este caso promuevo y estoy de acuerdo con la consulta popular de iniciativa ciudadana propuesta por Jaime Nebot, y ahí hay un punto muy importante respecto de contar con un administrador internacional de los fondos del Seguro Social, prohibiendo que estos fondos lleguen al gobierno para evitar esta relación, digamos, casi que marital entre el seguro y el gobierno, donde mientras más dinero recauda el seguro, más dinero gasta el gobierno. Yo creo que eso no es correcto, y en esa línea en el punto de la administración de los recursos de la seguridad social. El padrón electoral, don Guillermo, tiene más o menos 13 millones de votantes, de los cuales hay 3 millones de votantes que viven en las zonas rurales. ¿Cuál es su propuesta para ayudar a toda esta población que tiene una serie de problemas y necesidades, especialmente de servicios básicos en cuanto a vivienda, en cuanto a salud y en cuanto a educación? Cambiar el nombre del Ban Ecuador por Banco Nacional de Fomento, para que quede claro que es un banco de fomento. Y como tal, dar crédito al pequeño y mediano agricultor y ganadero a 30 años plazo al 1% de interés, por un total de al menos $1.000 millones iniciales. Asistencia técnica para el campo, obras de infraestructura como caminos vecinales, como proyectos de regadío, contención de ríos, es decir, capacitación, obras de infraestructura para el campo, crédito, yo no digo barato, crédito al 1% de interés. Que me digan qué subsidio, sí, es un subsidio, y es más barato subsidiar al campo que subsidiar a las ciudades. Así que tenemos nuestro programa agropecuario que tiene por objetivo poner los ojos en el campo. Don Guillermo, el candidato asambleísta de su partido, Guido Chiriboga, acá en Guayas, está promocionando un interesante proyecto que tiene que ver con el hecho de que debemos de comenzar con un presupuesto fiscal base cero. ¿Qué beneficio nos podría traer si es que se aplica este proyecto, don Guillermo? El presupuesto base cero trae como beneficio que usted borra y va de nuevo. No viene con esta explicación de que yo gasté el año pasado 1.000, por lo tanto este año calculo la inflación y gasto 1.003, pero si no hay dinero, usted tiene que comenzar con base cero, tiene que buscar la mayor eficiencia posible. Por si gastó 1.000,
De repente por ahí usted puede gastar 700 en lugar de 1000. Ese es el concepto de base cero, buscar una mayor eficiencia y no simplemente seguir con la inercia del tiempo ajustado a un indicador como puede ser la inflación. Querido Alcides y Stalin, yo tengo otra entrevista en otro medio, estoy un poco atrasado ya, les pido mil disculpas que debo de retirarme, pero yo siempre a las órdenes de Radio Atalaya, el día que ustedes quieran vuelvo y con mucho gusto podemos ampliar esta entrevista. Un abrazo para todos a Guillermo Lazo, que ha estado con nosotros en una entrevista donde hemos abordado algunos temas relacionados a su plan de gobierno. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Teresa, Alcides, gracias. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo, que pasen bien. Gracias. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños.